El Mi-24, nombre de informe de la OTAN, es un gran helicóptero de combate, helicóptero de ataque y transporte de tropas de baja capacidad con espacio para 8 pasajeros. Es producido por Mil Moscow Helicopter Plant y fue introducido por la Fuerza Aérea Soviética en 1972. Actualmente el helicóptero está en uso en 58 países. En los círculos de la OTAN, las versiones de exportación, Mi-25 y Mi-35, se indican con un sufijo de letra como IND y INTE. Los pilotos soviéticos llamaron al Mi-24 el tanque volador, un término utilizado históricamente con el famoso avión blindado de ataque terrestre Il-2 Turmovik soviético de la Segunda Guerra Mundial. Los apodos no oficiales más comunes fueron Galina o Galya, cocodrilo, debido al esquema de camuflaje del helicóptero, y vaso para beber, debido a las placas de vidrio planas que rodean las cabinas de las variantes anteriores de Mi-24. A principios de la década de 1960, el diseñador soviético Mikhail Mil se dio cuenta de que la tendencia hacia una movilidad cada vez mayor en el campo de batalla daría como resultado la creación de vehículos de combate de infantería voladores, que podrían usarse para realizar misiones de apoyo de fuego y transporte de infantería. La primera expresión de este concepto fue una maqueta presentada en 1966 en el taller experimental de la fábrica número 329 del Ministerio de Aeronáutica, donde Mil era diseñador jefe. La maqueta designada B-24 se basó en otro proyecto, el B-22 helicóptero utilitario, que nunca voló. El B-24 tenía un compartimento de infantería central que podía albergar a 8 soldados sentados espalda con espalda, y un conjunto de pequeñas alas colocadas en la parte superior trasera de la cabina de pasajeros, capaz de albergar hasta 6 misiles o cohetes y un GSH de 2 cañones, y un cañón de 23L, fijado al patín de aterrizaje. Mil propuso el diseño a los jefes de las Fuerzas Armadas soviéticas. Si bien contó con el apoyo de varios estrategas, varios miembros de alto rango de las Fuerzas Armadas se opusieron a él, quienes creían que las armas convencionales eran un mejor uso de los recursos. A pesar de la oposición, Mil logró persuadir al primer adjunto del ministro de Defensa, el mariscal Andrei Grechko, para que convocara un panel de expertos para investigar el asunto. Si bien las opiniones del panel fueron mixtas, los partidarios del proyecto finalmente dominaron y se emitió una solicitud de propuestas de diseño para un helicóptero de apoyo en el campo de batalla. El desarrollo y uso de cañoneras y helicópteros de ataque por parte del ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam convenció a los soviéticos de las ventajas del apoyo terrestre de helicópteros armados y fomentó el apoyo para el desarrollo del Mi-24. Los ingenieros de Mil prepararon 2 diseños básicos. Un diseño de un solo motor de 7 toneladas y un diseño de 2 motores de 10,5 toneladas, ambos basados en el turboeje Izotop TB377A de 1700 HP. Más tarde se produjeron 3 maquetas completas, junto con 5 maquetas de cabina para permitir el ajuste fino de las posiciones del piloto y del operador de la estación de armas. La oficina de diseño de Kamov sugirió una versión militar de su helicóptero K-25ASW como una opción de bajo costo. Esto se consideró, pero luego se abandonó a favor del nuevo diseño de 2 motores Mil. Se realizaron varios cambios ante la insistencia de los militares, incluido el reemplazo del cañón de 23 mm con una ametralladora pesada de fuego rápido montada en una torreta de barbilla, y el uso del 9K-114 Sturm, AT-6 Spiral, el misil antitanque. El 6 de mayo de 1968 se emitió una directiva para proceder con el desarrollo del diseño bimotor. El trabajo continuó bajo Mil hasta su muerte en 1970. El trabajo de diseño detallado comenzó en agosto de 1968 con el nombre en clave Yeyou-24. En febrero de 1969 se revisó y aprobó una maqueta a gran escala del diseño. Las pruebas de vuelo con un prototipo comenzaron el 15 de septiembre de 1969 con un vuelo estacionario atado, y 4 días después se realizó el primer vuelo libre. Se construyó un segundo prototipo, seguido de un lote de prueba de 10 helicópteros. Las pruebas de aceptación del diseño comenzaron en junio de 1970 y continuaron durante 18 meses. Los cambios realizados en el diseño abordaron la resistencia estructural, los problemas de fatiga y los niveles de vibración. Además se introdujo un anédrico de 12 grados en las alas para abordar la tendencia de la aeronave al balanceo holandés a velocidades superiores a 200 km por hora, y los pilones de misiles Falanga se movieron desde el fuselaje hasta las puntas de las alas. El rotor de cola se movió del lado derecho al izquierdo de la cola y se invirtió la dirección de rotación. El rotor de cola ahora giraba hacia arriba en el costado, hacia la parte delantera de la aeronave, hacia la corriente descendente del rotor, lo que aumentaba su eficiencia.
Se realizaron varios otros cambios de diseño hasta la versión de producción Mi-24 amperios abrir paréntesis y Celille 245, entró en producción en 1970, obtuvo su capacidad operativa inicial en 1971 y fue aceptado oficialmente en el arsenal estatal en 1972. En 1972, tras la finalización del Mi-24, comenzó el desarrollo de un helicóptero de ataque único con capacidad de transporte. El nuevo diseño tenía una capacidad de transporte reducida, 3 efectivos en lugar de 8, y se denominó Mi-28, y el del helicóptero de ataque K-50, que es más pequeño y maniobrable y no tiene la gran cabina para el transporte de tropas. En octubre de 2007, la Fuerza Aérea Rusa anunció que reemplazaría su flota Mi-24 con Mi-28N y K-52 para 2015. Sin embargo, después de la exitosa operación de este tipo en Siria, se decidió ponerlo en servicio y actualizarlo con nueva electrónica, miras, brazos y gafas de visión nocturna. El núcleo de la aeronave se derivó del Mi-8, nombre de informe de la OTAN, con 2 motores de turboeje montados en la parte superior que impulsan un rotor principal de 5 palas de 17,3 metros, montado en el medio y un rotor de cola de 3 palas. La configuración del motor le dio a la aeronave su distintiva toma de aire doble. Las versiones originales tienen una cabina angular estilo invernadero. El modelo D y posteriores tienen una cabina en tándem característica con un dosel de doble burbuja. Otros componentes de la estructura del avión procedían del Mi-14AC. 2 alas cortas montadas en el medio proporcionan puntos de anclaje para armas, cada una ofrece 3 estaciones, además de proporcionar sustentación. La combinación de carga depende de la misión. A los Mi-24 se les puede asignar apoyo aéreo cercano, operaciones antitanque o combate aéreo. Las palas del rotor de titanio del Mi-24 son resistentes a rondas de 12,7 milímetros. La cabina está protegida por parabrisas resistentes a las balas y una bañera blindada de titanio. La cabina y el compartimiento de la tripulación están sobrepresurizados para proteger a la tripulación en condiciones NBC. Se prestó una atención considerable a hacer que el Mi-24 fuera rápido. El fuselaje se simplificó y se equipó con un tren de aterrizaje triciclo retráctil para reducir la resistencia. A alta velocidad las alas proporcionan una sustentación considerable, hasta una cuarta parte de la sustentación total. El rotor principal se inclinó 2,5 grados hacia la derecha desde el fuselaje para compensar la tendencia de traslación en un vuelo estacionario. El tren de aterrizaje también se inclinó hacia la izquierda para que el rotor aún estuviera nivelado cuando el avión estaba en el suelo, lo que hizo que el resto del fuselaje se inclinara hacia la izquierda. La cola también era asimétrica para dar una fuerza lateral a la velocidad, descargando así el rotor de cola. Se utilizó un Mi-24B modificado, llamado A-10, en varios intentos de récord mundial de velocidad y tiempo de ascenso. El helicóptero había sido modificado para reducir el peso tanto como fuera posible. Una medida fue la eliminación de las alas cortas. El récord de velocidad oficial anterior se estableció el 13 de agosto de 1975 en un recorrido cerrado de 1000 kilómetros de 332,65 kilómetros por hora. Muchos de los récords específicos de mujeres fueron establecidos por el equipo de mujeres de Galina Rastorguyeva y Lyudmila Polyanskaya. El 21 de septiembre de 1978, el A-10 estableció el récord absoluto de velocidad para helicópteros con 368,4 km por hora en un recorrido de 15/25 kilómetros. El récord se mantuvo hasta 1986, cuando lo batió el actual poseedor oficial del récord, un Westland Lynx británico modificado. Como combinación de cañonera blindada y transporte de tropas, el Mi-24 no tiene una contraparte directa de la OTAN. Si bien los helicópteros UH-1, UAE, fueron utilizados por los Estados Unidos en la guerra de Vietnam para transportar tropas o como cañoneras, no pudieron hacer ambas cosas al mismo tiempo. Convertir un UH-1 en una cañonera significaba desmantelar toda el área de pasajeros para acomodar combustible y municiones adicionales y eliminar su capacidad de transporte de tropas. El Mi-24 fue diseñado para hacer ambas cosas, y esto fue muy aprovechado por las unidades aerotransportadas del ejército soviético durante la guerra afgana soviética de entre 1980 a 1989. El equivalente occidental más cercano fue el estadounidense Sikorsky S-67 Black Hawk, que utilizó muchos de los mismos principios de diseño y también fue construido como un helicóptero de ataque de alta velocidad y gran agilidad con capacidad limitada de transporte de tropas, utilizando muchos componentes del Sikorsky S-61 existente. Sin embargo, el S-67 nunca fue adoptado para el servicio. Otros equivalentes occidentales son el IAR-330 del ejército rumano, que es una versión armada construida bajo licencia del Aerospatiale SA-330 Puma, y el MH-60 Direct Action Penetrator, una variante armada de propósito especial del Sikorsky UH-60 Black Hawk.
El historial operativo del Mi-24 es muy amplio y a continuación destacamos algunos de ellos. En la guerra de Ogaden entre 1977 a 1978. El primer uso de combate del Mi-24 fue con las fuerzas etíopes durante la guerra de Ogaden contra Somalia. Los helicópteros formaron parte de un transporte aéreo masivo de equipo militar de la Unión Soviética después de que los soviéticos cambiaran de bando a finales de 1977. Los helicópteros fueron fundamentales en el ataque combinado por aire y tierra que permitió a los etíopes recuperar el Ogaden a principios de 1978. En el conflicto chadiano-libio de entre 1978 a 1987. La Fuerza Aérea Libia utilizó unidades Mi-24 Amperios y Mi-25 durante sus numerosas intervenciones en la Guerra Civil de Chad. Los Mi-24 se utilizaron por primera vez en octubre de 1980 en la batalla de N'Djamena, donde ayudaron a las Fuerzas Armadas Populares a tomar la capital. En marzo de 1987, las Fuerzas Armadas del Norte, respaldadas por Estados Unidos y Francia, capturaron una base de la Fuerza Aérea Libia en Wadi Doum, en el norte de Chad. Entre los aviones capturados durante esta redada se encontraban 3 Mi-25. Estos fueron suministrados a Francia, que a su vez envió uno al Reino Unido y otro a los Estados Unidos. En la guerra soviética en Afganistán de entre 1979 a 1989. El Mi-24 fue utilizado extensamente durante la guerra afgana soviética, principalmente para bombardear a los combatientes muyahidines. Cuando Estados Unidos suministró misiles Stinger buscadores de calor a los muyahidines, los helicópteros soviéticos Mi-8 y Mi-24 demostraron ser los objetivos favoritos de los rebeldes. Es difícil encontrar el número total de Mi-24 utilizados en Afganistán. A finales de 1990 todo el ejército soviético tenía 1.420 Mi-24. Durante la guerra de Afganistán las fuentes estimaron que la fuerza del helicóptero era de hasta 600 unidades, con hasta 250 Mi-24. Mientras que un informe, anteriormente secreto, de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de 1987 dice que el número de Mi-24 en el teatro aumentó de 85 en 1980 a 120 en 1985. En abril de 1979 se suministraron Mi-24 al gobierno afgano para hacer frente a las guerrillas muyahidines. Los pilotos afganos estaban bien entrenados y hacían un uso efectivo de sus máquinas, pero los muyahidines no eran blancos fáciles. El primer Mi-24 que se perdió en acción fue derribado por la guerrilla el 18 de julio de 1979. A pesar de enfrentarse a la fuerte resistencia de los rebeldes afganos, el Mi-24 demostró ser muy destructivo. Los rebeldes llamaron al Mi-24 Saitan Arba, carro de Satanás. En un caso, un piloto de Mi-24 que se quedó sin municiones logró rescatar a una compañía de infantería, maniobrando agresivamente hacia las guerrillas muyahidines y asustando. El Mi-24 era popular entre las tropas terrestres, ya que podía permanecer en el campo de batalla y proporcionar fuego según fuera necesario, mientras que los aviones de ataque de movimiento rápido solo podían permanecer por un corto tiempo antes de regresar a la base para repostar. La munición favorita del Mi-24 era el cohete S-8 de 80 mm, el S-5 de 57 mm había demostrado ser demasiado liviano para ser efectivo. La cápsula de pistola de 23 mm también fue popular. Las rondas adicionales de municiones de cohetes a menudo se llevaban internamente para que la tripulación pudiera aterrizar y recargarse en el campo. El Mi-24 podría transportar 10 bombas de hierro de 100 kilos para ataques a campamentos o puntos fuertes, mientras que los objetivos más duros podrían ser tratados con una carga de 4 bombas de 250 kilos o 2 bombas de hierro de 500 kilos. Algunas tripulaciones de Mi-24 se convirtieron en expertas en lanzar bombas precisamente sobre los objetivos. Explosivo aire-combustible también, se usaron bombas en algunos casos, aunque las tripulaciones inicialmente subestimaron la fuerza explosiva de tales armas y fueron atrapadas por las ondas de choque. El 9K-114 Sturm se usó con poca frecuencia, en gran parte debido a la falta de objetivos al principio de la guerra que requerían la precisión y el alcance que ofrecía el misil y la necesidad de mantener existencias de misiles antitanque en Europa. Después de que los muyahidines tuvieran acceso a armas antiaéreas más avanzadas, más adelante en la guerra, el Sturm fue utilizado con más frecuencia por las unidades Mi-24. La experiencia de combate demostró rápidamente las desventajas de tener un Mi-24 transportando tropas. Las tripulaciones de las cañoneras consideraron que los soldados eran una preocupación y una distracción mientras les disparaban, y de todos modos preferían volar con una carga ligera, especialmente dadas sus operaciones desde altitudes elevadas en Afganistán. La armadura del compartimiento de tropas Mi-24 a menudo se quitaba para reducir el peso.
Las tropas serían transportadas en helicópteros Mi-8 mientras que los Mi-24 brindarían apoyo de fuego. Resultó útil llevar a un técnico en el compartimiento de la tripulación del Mi-24 para manejar una ametralladora ligera en un puerto de ventana. Esto le dio al Mi-24 cierta capacidad para cuidar su espalda mientras abandonaba un área objetivo. En algunos casos, se colocó una ametralladora ligera en ambos lados para permitir que el técnico se moviera de un lado a otro sin tener que llevar la ametralladora con él. Esta configuración de arma aún dejaba a la cañonera ciega a la parte trasera directa, y Mil experimentó colocando una ametralladora en la parte trasera del fuselaje, accesible para el artillero a través de un paso angosto. El experimento fracasó en gran medida, ya que el espacio era estrecho, estaba lleno de gases de escape del motor y, por lo demás, era insoportable. Durante una demostración, un general de la Fuerza Aérea Soviética con sobrepeso se quedó atascado en el camino de acceso. Los Mi-24 operativos se adaptaron con espejos retrovisores para ayudar al piloto a detectar amenazas y tomar medidas evasivas. Además de proteger los asaltos de las tropas de helicópteros y apoyar las acciones terrestres, el Mi-24 también protegió los convoyes, utilizando cohetes con ojivas de flechitas para evitar emboscadas, realizó huelgas en objetivos predeterminados, y participó en barridos de cazadores asesinos. Los Mi-24 cazadores asesinos operaban como mínimo en parejas, pero con mayor frecuencia en grupos de 4 u 8, para proporcionar apoyo de fuego mutuo. Los muyahidines aprendieron a moverse principalmente de noche para evitar las cañoneras, y en respuesta, los soviéticos entrenaron a sus tripulaciones de Mi-24 en el combate nocturno, lanzando bengalas con paracaídas para iluminar posibles objetivos de ataque. Los muyahidines se dieron cuenta rápidamente y se dispersaron lo más rápido posible cuando las bengalas soviéticas de designación de objetivos se encendieron cerca. La guerra en Afganistán trajo consigo pérdidas por desgaste. El entorno en sí polvoriento y a menudo caluroso era duro para las máquinas. Las condiciones polvorientas llevaron al desarrollo de los filtros de entrada de aire gemelos PZU, Pile-Zashchitnoe Ustroystvo. Las principales armas de defensa aérea de los rebeldes al principio de la guerra eran las ametralladoras pesadas y los cañones antiaéreos, aunque cualquier proyectil más pequeño que un proyectil de 23 milímetros generalmente no causaba mucho daño a un Mi-24. Los paneles de vidrio de la cabina eran resistentes a rondas de 12,7 milímetros, 50 de calibre. Los rebeldes también comenzaron rápidamente a utilizar misiles del sistema de defensa aérea portátiles, Manpads, de fabricación soviética y estadounidenses, como el Strela y el Redeye, que habían sido capturados a los soviéticos o sus aliados afganos o suministrados por Occidente. Fuentes. Muchos de ellos provenían de acciones que los israelíes habían capturado durante las guerras con los estados respaldados por los soviéticos en el Medio Oriente. Debido a una combinación de las capacidades limitadas de estos primeros tipos de misiles, el entrenamiento deficiente y las malas condiciones materiales de los misiles no fueron particularmente efectivos. En cambio, el RPG-7, desarrollado originalmente como un arma antitanque, fue la primera contramedida eficaz para el IN. El RPG-7 no diseñado para la defensa aérea tenía deficiencias inherentes a esta función. Cuando se disparaba en los ángulos necesarios para alcanzar objetivos aéreos, la explosión trasera podía herir fácilmente al tirador, y la inevitable nube de humo y polvo facilitaba a los artilleros detectar la posición del tirador. A partir de 1986, la CIA comenzó a suministrar a los rebeldes afganos nuevos misiles Stinger lanzados desde el hombro y buscadores de calor. Estas fueron una marcada mejora con respecto a las armas anteriores. A diferencia del Redeye y el SA-7, que solo se fijaban en las emisiones infrarrojas, el Stinger podía fijarse tanto en las emisiones infrarrojas como en las ultravioletas. Esto permitió al operador atacar una aeronave desde todos los ángulos en lugar de solo desde la cola y la hizo significativamente más resistente a contramedidas como bengalas. Además, los helicópteros MiL, particularmente el Mi-24, sufrieron una falla de diseño en la configuración de sus motores que los hizo altamente vulnerables al Stinger. El Mi-24, junto con los helicópteros Mi-8 y Mi-17 relacionados, tenía sus motores colocados en una configuración en línea en un intento de optimizar el helicóptero para aumentar la velocidad y minimizar el perfil frontal general de la aeronave al fuego entrante en un frente. Ataque. La ubicación en línea de los motores se consideró tan problemática en este sentido que los diseñadores de MiL abandonaron la configuración del sucesor planeado del Mi-24, el MiL Mi-28, a favor de una ubicación del motor más parecida al ataque occidental. Helicópteros que ventea los gases de escape en el lavado del rotor principal del helicóptero para disipar el calor. Inicialmente, la doctrina de ataque del Mi-24 era acercarse a su objetivo desde gran altura y descender en picado.
Después de la introducción del Stinger, la doctrina cambió a vuelo de la siesta de la Tierra, donde se acercaban muy bajo al suelo y se acoplaban más lateralmente, saltando solo a unos 61 metros para apuntar cohetes o cañones. Se instalarían bengalas de contramedidas y sistemas de alerta de misiles en todos los Mi-2 soviéticos, Mi-8 y Mi-24, dando a los pilotos la oportunidad de evadir los misiles que les disparan. También se instalaron dispositivos de disipación de calor en los escapes para disminuir la firma de calor del Mi-24. Se introdujeron cambios tácticos y doctrinales para dificultar al enemigo el despliegue efectivo de estas armas. Estos redujeron la amenaza Stinger, pero no la eliminaron. Los Mi-24 también se utilizaron para proteger los aviones de transporte que entraban y salían de Kabul de los Stingers. Las cañoneras llevaban bengalas para cegar los misiles buscadores de calor. Las tripulaciones se autodenominaron Matrosov obligatorios, en honor a un héroe soviético de la Segunda Guerra Mundial que se arrojó sobre una ametralladora alemana para dejar que sus camaradas se abrieran paso. Según fuentes rusas, se perdieron 74 helicópteros, incluidos 27 derribados por Stinger y 2 por Redelle. En muchos casos, los helicópteros con su armadura y construcción duradera podrían soportar daños significativos y regresar a la base. Las tripulaciones de Mi-24 portaban rifles de asalto AK-74 y otras armas de mano para darles una mejor oportunidad de supervivencia si los obligaban a bajar. A principios de la guerra, Marat Tischenko, jefe de la oficina de diseño de Mil, visitó Afganistán para ver qué pensaban las tropas de sus helicópteros y las tripulaciones de las cañoneras le hicieron varias exhibiciones. Incluso demostraron maniobras, como giros de barril, que los ingenieros de diseño consideraron imposibles. Un asombrado Tischenko comentó: «Pensé que sabía lo que podían hacer mis helicópteros, ahora no estoy tan seguro». El último Mi-24 soviético derribado fue durante la noche del 2 de febrero de 1989 y ambos tripulantes murieron. También fue el último helicóptero soviético perdido durante casi 10 años de guerra. Los Mi-24 pasados a las fuerzas afganas respaldadas por los soviéticos durante la guerra permanecieron en servicio cada vez menor en la dura guerra civil que continuó después de la retirada soviética. Los Mi-24 de la Fuerza Aérea Afgana en manos de los talibanes en ascenso gradualmente se volvieron inoperables, pero algunos volados por la Alianza del Norte, que contó con la asistencia rusa y acceso a repuestos, permanecieron operativos hasta la invasión estadounidense de Afganistán a finales de 2001. En 2008, la Fuerza Aérea Afgana recibió 6 helicópteros Mi-35 renovados, comprados a la República Checa. Los pilotos afganos fueron entrenados por India y comenzaron ejercicios de tiro real en mayo de 2009 para escoltar a los helicópteros de transporte Mi-17 en operaciones en partes conflictivas del país. En la guerra de Irán-Irak entre 1980 a 1988, el Mi-25 vio un uso considerable por parte del ejército iraquí durante la larga guerra contra Irán. Su armamento pesado causó graves pérdidas a las fuerzas terrestres iraníes durante la guerra. Sin embargo, el Mi-25 carecía de una capacidad antitanque efectiva, ya que solo estaba armado con misiles 9M17 Scorpion obsoletos. Esto llevó a los iraquíes a desarrollar nuevas tácticas de artillería con la ayuda de asesores de Alemania Oriental. Los Mi-25 formarían equipos de cazadores asesinos con Aerospatiale Gazelles de fabricación francesa, con los Mi-25 liderando el ataque y usando su potencia de fuego masiva para suprimir las defensas aéreas iraníes, y los Gazelles usando sus misiles OT para atacar vehículos blindados de combate. Estas tácticas demostraron ser efectivas para detener las ofensivas iraníes, como la Operación Ramadán en julio de 1982. Esta guerra también vio las únicas batallas de helicópteros aire-aire confirmadas en la historia, con los Mi-25 iraquíes volando contra los Seacobras AH-1J iraníes, suministrados por los Estados Unidos antes de la Revolución iraní. Cerrar paréntesis en varias ocasiones separadas. En noviembre de 1980, poco después de la invasión inicial de Irán por parte de Irak, 2 Seacobras iraníes se enfrentaron a 2 Mi-25 con misiles antitanque guiados por cable TOW. Un Mi-25 cayó inmediatamente, el otro sufrió graves daños y se estrelló antes de llegar a la base. Los iraníes repitieron este logro el 24 de abril de 1981, destruyendo 2 Mi-25 sin sufrir pérdidas. Un Mi-25 también fue derribado por un F-14A de la Fuerza Aérea iraní. Los iraquíes devolvieron el golpe, reclamando la destrucción de un Seacobra el 14 de septiembre de 1983 con ametralladora Yakabe, luego 3 Seacobra el 5 de febrero de 1984 y 3 más el 25 de febrero de 1984, 2 con misiles Falanga, 1 con un cohete S-5. Un artículo de noticias de 1982 publicado en el Iraqi Observer afirmaba que un Mi-24 de iraquí derribó un F-4 Phantom II iraní, utilizando sus armamentos, ya fueran misiles antitanque, cañones o cohetes no guiados S-5.
Después de una pausa en las pérdidas de helicópteros, cada lado perdió una cañonera el 13 de febrero de 1986. Más tarde, un Mi-25 reclamó un Sea-Cobra derribado con un cañón Yakabe el 16 de febrero, y un Sea-Cobra reclamó un Mi-25 derribado con cohetes. El 18 de febrero. El último enfrentamiento entre los dos tipos fue el 22 de mayo de 1986, cuando los Mi-25 derribaron un Sea-Cobra. El recuento final de reclamos fue de 10 Sea-Cobras y 6 Mi-25 destruidos. El número relativamente pequeño y las inevitables disputas sobre el número real de muertes no deja claro si una cañonera tenía una superioridad técnica real sobre la otra. Los Mi-25 iraquíes también reclamaron 43 muertes contra otros helicópteros iraníes, como Augusta Bell UH-1 En general a los pilotos iraquíes les gustaba el Mi-25, en particular por su alta velocidad, largo alcance, gran versatilidad y gran carga de armas, pero no les gustaban las armas guiadas antitanque relativamente ineficaces y la falta de agilidad. El Mi-25 también fue utilizado por Irak en la guerra química contra civiles iraníes y kurdos en Halabja. En la guerra civil nicaragüense de entre 1980 a 1988, los Mi-25 también fueron utilizados por el ejército de Nicaragua durante la guerra civil de la década de 1980. Nicaragua recibió 12 Mi-25, algunas fuentes afirman 18, a mediados de la década de 1980 para hacer frente a los insurgentes de la Contra. Los Mi-25 realizaron ataques terrestres contra los Contras y también fueron lo suficientemente rápidos para interceptar aviones ligeros que utilizaban los insurgentes. La administración Reagan de los Estados Unidos consideró la introducción de los Mi-25 como una gran escalada de tensiones en América Central. 2 Mi-25 fueron derribados por Stingers disparados por los Contras. Un tercer Mi-25 resultó dañado mientras perseguía a Contras cerca de la frontera con Honduras, cuando fue interceptado por hondureños F-86 Abres y A-37 Dragonflies. Un cuarto fue volado a Honduras por un piloto sandinista desertor en diciembre de 1988. En la Guerra Civil de Sri Lanka de entre 1987 a 2009, la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la India en Sri Lanka utilizó Mi-24 cuando se desplegó allí un destacamento de la Fuerza Aérea de la India en apoyo de las Fuerzas Armadas de la India y Sri Lanka en su lucha contra varios grupos militantes tamiles, como los Tigres de Liberación de Tamil Eelam. Se cree que las pérdidas indias se redujeron considerablemente gracias al fuerte apoyo de fuego de sus Mi-24. Los indios no perdieron ningún Mi-24 en la operación, ya que los Tigres no tenían armas capaces de derribar la cañonera en ese momento. Desde el 14 de noviembre de 1995, la Fuerza Aérea de Sri Lanka ha utilizado el Mi-24 en la guerra contra los Tigres de Liberación de Tamil Eelam y ha demostrado ser muy eficaz para proporcionar apoyo aéreo cercano a las fuerzas terrestres. La Fuerza Aérea de Sri Lanka opera una combinación de versiones Mi-24-35P y Mi-24B-35, adjuntas a su escuadrón de helicópteros de ataque número 9. Recientemente se han actualizado con los modernos sistemas israelíes FLIR y de guerra electrónica. 5 se actualizaron para interceptar aeronaves agregando radar, sistemas de seguimiento de objetivos montados en cascos completamente funcionales y AM. Se han perdido más de 5 Mi-24 a manos de los Tigres de Liberación de Tamil Eelam Mampas y otros 2 perdidos en ataques a bases aéreas, uno de ellos gravemente dañado pero luego volvió al servicio. En las operaciones peruanas de entre 1989 a 1995, la Fuerza Aérea Peruana recibió 12 Mi-25D y 2 Mi-25D-U de los soviéticos en 1983, 1984 y 1985 después de ordenarlos después del conflicto de Paquisa de 1981 con Ecuador. 7 unidades más de segunda mano, 4 Mi-24D y 3 Mi-25D, se obtuvieron de Nicaragua en 1992. Desde entonces se han basado permanentemente en la base aérea de Vitor cerca de La Joya, operadas por el segundo grupo aéreo del 211 Escuadrón Aéreo. Su primer despliegue ocurrió en junio de 1989 durante la guerra contra la guerrilla comunista en la sierra peruana, principalmente contra Sendero Luminoso. A pesar de que el conflicto continúa, ha disminuido en escala y ahora se limita a las áreas selváticas del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. En la Guerra del Golfo de 1991, el ejército iraquí también empleó mucho el Mi-24 durante su invasión de Kuwait, aunque Saddam Hussein retiró la mayoría cuando se hizo evidente que serían necesarios para ayudar a mantener su control del poder después de la guerra. En los subsiguientes levantamientos de 1991 en Irak, estos helicópteros se utilizaron contra disidentes y refugiados civiles que huían.
En la Guerra Civil de Sierra Leona de entre 1991 a 2002, 3 Mi-24B, propiedad de Sierra Leona y pilotados por contratistas militares sudafricanos, incluido Neayeyis, se utilizaron contra los rebeldes del Frente Unido Revolucionario. En 1995 ayudaron a expulsar al Frente Unido Revolucionario de la capital, Freetown. Neayeyis también pilotó un Mi-24 durante la Operación Barras dirigida por los británicos contra los West Side Boys. Guinea también usó sus Mi-24 contra el Frente Unido Revolucionario en ambos lados de la frontera y supuestamente brindó apoyo aéreo a la insurgencia de los Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia en el norte de Liberia entre 2001 al 2003. En la Guerra de Independencia de Croacia en la década de 1990, 12 Mi-24 fueron entregados a Croacia en 1993 y fueron utilizados efectivamente en 1995 por el ejército croata en la Operación Tormenta contra el ejército de Krajina. El Mi-24 se utilizó para atacar profundamente en territorio enemigo e interrumpir las comunicaciones del ejército de Krajina. Un Mi-24 croata se estrelló cerca de la ciudad de Drvar, Bosnia y Herzegovina debido a los fuertes vientos. Tanto el piloto como el operador sobrevivieron. Los Mi-24 utilizados por Croacia se obtuvieron de Ucrania. Un Mi-24 fue modificado para llevar torpedos Mark 46. Los helicópteros fueron retirados del servicio en 2004. En la Primera y Segunda Guerras en Chechenia en las décadas de 1990 a 2000, durante la Primera y Segunda Guerra de Chechenia, que comenzaron en 1994 y 1999 respectivamente, las Fuerzas Armadas rusas emplearon Mi-24. En el primer año de la Segunda Guerra de Chechenia, las fuerzas rusas perdieron 11 Mi-24, aproximadamente la mitad de los cuales se perdieron como resultado de la acción enemiga. En la Guerra del Cenepa de 1995, Perú empleó Mi-25 contra las fuerzas ecuatorianas durante el breve conflicto del Cenepa a principios de 1995. La única pérdida ocurrió el 7 de febrero, cuando un Mi-25 de la Fuerza Aérea Peruana fue derribado después de ser alcanzado en rápida sucesión por al menos 2, probablemente 3 disparos misiles de hombro 9K-38 Igla, durante una misión a baja altura sobre el Valle del Cenepa. Los 3 tripulantes murieron. Para 2011 se compraron 2 Mi-35P de Rusia para reforzar el 211 Escuadrón Aéreo. En la Guerra Civil Sudanesa de entre 1995 a 2005, en 1995 la Fuerza Aérea de Sudán adquirió 6 Mi-24 para usar en el sur de Sudán y las montañas Nuba para enfrentarse a las fuerzas de defensa del pueblo de Sudán del Sur. Al menos 2 aviones se perdieron en situaciones que no eran de combate durante el primer año de operación. Otros 12 se compraron en 2001 y se utilizaron ampliamente en los campos petrolíferos del sur de Sudán. Los Mi-24 también se desplegaron en Darfur entre 2004 a 2005. En la Primera y Segunda Guerras del Congo de entre 1996 a 2003, 3 Mi-24 fueron utilizados por el ejército de Mobutu y luego fueron adquiridos por la nueva Fuerza Aérea de la República Democrática del Congo. Estos fueron suministrados a Zaire en 1997 como parte de un contrato franco-serbio. Al menos uno fue volado por mercenarios serbios. Uno golpeó una línea eléctrica y se estrelló el 27 de marzo de 1997, matando a los 3 tripulantes y 4 pasajeros. Los Mi-24 de Zimbabue también fueron operados en coordinación con el ejército congoleño. La misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas empleó helicópteros Mi-24-35 de la Fuerza Aérea India para brindar apoyo durante la Segunda Guerra del Congo. La Fuerza Aérea India ha estado operando en la región desde 2003. En la Guerra de Kosovo de entre 1998 a 1999, 2 Mi-24B, de segunda mano adquiridos en Ucrania a principios de la década de 1990, fueron utilizados por la Unidad de Operaciones Especiales Yugoslava contra los rebeldes albano-kosovares durante la Guerra de Kosovo. La insurgencia en Macedonia en el 2001, el ejército macedonio adquirió Mi-24B, ucranianos usados, que luego se usaron con frecuencia contra los insurgentes albaneses durante la insurgencia de 2001 en Macedonia, ahora Macedonia del Norte. Las principales áreas de acción se encontraban en Tetovo, Radusa y Aracinovo. En la Guerra Civil de Costa de Marfil de entre 2002 al 2004, durante la Guerra Civil de Costa de Marfil, se utilizaron 5.000 Mi-24 pilotados por mercenarios en apoyo de las fuerzas gubernamentales. Más tarde fueron destruidos por el ejército francés en represalia por un ataque aéreo contra una base francesa que mató a 9 soldados. En la guerra en Afganistán de entre 2001 al 2021, en 2008 y 2009, la República Checa donó 6 Mi-24 en el marco del programa de donación de equipos. Como resultado, el Cuerpo Aéreo del Ejército Nacional Afgano obtuvo la capacidad de escoltar sus propios helicópteros con helicópteros de ataque fuertemente armados.
El Cuerpo Aéreo del Ejército Nacional Afgano opera 9 Mi-35. El mayor Caleb Nimo, un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, fue el primer estadounidense en volar el Mi-35 o cualquier helicóptero ruso en combate. El 13 de septiembre de 2011 se utilizó un Mi-35 de la Fuerza Aérea Afgana para contener un ataque contra edificios de la ISAF y de la policía. El destacamento de helicópteros de Polonia contribuyó con Mi-24 a la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, ISAF. Los pilotos polacos se entrenaron en Alemania antes de desplegarse en Afganistán y se entrenan con personal de servicio estadounidense. El 26 de enero de 2011 un Mi-24 se incendió durante el despegue de su base en Ghazni. Un soldado estadounidense y 4 polacos fueron evacuados ilesos. India también ha donado Mi-35 a Afganistán. Se iban a suministrar 4 helicópteros, 3 de los cuales ya fueron transferidos en enero de 2016. Los 3 Mi-35 marcaron una gran diferencia en la ofensiva contra los militantes, según el general John Campbell, comandante de las fuerzas estadounidenses en Afganistán. En la guerra de Irak de entre 2003 al 2011, el contingente polaco en Irak utilizó 6 Mi-24D, después de diciembre de 2004. Uno de ellos se estrelló el 18 de julio de 2006 en una base aérea en Aldiwanilla. Los Mi-24 de polacos utilizados en Irak no fueron devueltos a Polonia debido a su edad, condición, bajo valor de combate de la variante Mi-24D y altos costos de envío. Dependiendo de su condición, fueron transferidos al nuevo ejército iraquí o desguazados. En la guerra en Somalia de entre 2006 al 2009, la Fuerza Aérea de Etiopía operó alrededor de 3 helicópteros de combate Mi-35 y 10 Mi-24D en el teatro somalí. Uno fue derribado cerca del aeropuerto internacional de Mogadiscio el 30 de marzo de 2007 por insurgentes somalíes. En la guerra ruso-georgiana del 2008, ambos bandos utilizaron Mi-24 durante los combates en Osetia del Sur. Durante la guerra, los Mi-24 de la Fuerza Aérea de Georgia atacaron sus primeros objetivos en la madrugada del 8 de agosto, teniendo como objetivo el Palacio Presidencial de Osetia. El segundo objetivo era una fábrica de cemento cerca de Tsimvali, donde se encontraban las principales fuerzas enemigas y municiones. La última misión de combate de los Mi-24 de la Fuerza Aérea Georgiana fue el 11 de agosto, cuando un gran convoy ruso, compuesto por camiones ligeros y blindados IFV-BMP, que se dirigían a la aldea georgiana de Amnevi, fue atacado por Mi-24, destruyendo completamente el convoy. La Fuerza Aérea de Georgia perdió 2 Mi-24 en la base aérea de Senaki. Fueron destruidos por las tropas rusas en tierra. Ambos helicópteros estaban en funcionamiento. El ejército ruso utilizó mucho Mi-24 en el conflicto. A los Mi-24 PN, mejorados rusos, se les atribuyó la destrucción de 2 tanques georgianos T-72S y M1, usando misiles guiados durante la noche, aunque algunas fuentes atribuyen esas muertes a Mi-28. El ejército ruso no perdió ningún Mi-24 durante el conflicto, principalmente porque esos helicópteros se desplegaron en áreas donde la defensa aérea georgiana no estaba activa, aunque algunos resultaron dañados por fuego de armas pequeñas y al menos un Mi-24 se perdió por razones técnicas. En la guerra en Chad del 2008, de regreso a Beche, uno de los Mi-35 chadianos realizó un aterrizaje forzoso en el aeropuerto. Se afirmó que fue derribado por rebeldes. En la Guerra Civil Libia del 2011, ambos bandos utilizaron los Mi-24 de la Fuerza Aérea Libia para atacar posiciones enemigas durante la Guerra Civil Libia de 2011. Varios fueron capturados por los rebeldes, que formaron la Fuerza Aérea Libia Libre junto con otros activos aéreos capturados. Durante la batalla por el aeropuerto de Benina, un Mi-35, número de serie 853, fue destruido en tierra el 23 de febrero de 2011. En la misma acción, los rebeldes capturaron el número de serie 854 junto con un Mi-14, número de serie 1406. 2 Mi-35 que operaban para la Fuerza Aérea Libia pro-Gaddafi fueron destruidos en tierra el 26 de marzo de 2011 por aviones franceses que hacían cumplir la zona de exclusión aérea. Un Mi-25D, de la Fuerza Aérea Libia Libre, número de serie 854, capturado al comienzo de la revuelta, violó la zona de exclusión aérea el 9 de abril de 2011 para atacar posiciones leales en Agdabilla. Fue derribado por las fuerzas terrestres libias durante la acción. El piloto, el capitán Hussein al-Warfali, murió en el accidente. Los rebeldes afirmaron que otros Mi-25 fueron derribados. En la crisis de Costa de Marfil de entre 2010 a 2011, helicópteros Mi-24P del ejército ucraniano como parte de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas dispararon 4 misiles contra un campamento militar pro-Gbagbo en la principal ciudad de Abiyán, en Costa de Marfil.
En la guerra civil siria del 2011 al presente, la Fuerza Aérea Siria ha utilizado Mi-24 durante la guerra civil siria en curso, incluso en muchas de las principales ciudades del país. La controversia ha rodeado una supuesta entrega de Mi-25 al ejército sirio, debido a que Turquía y otros miembros de la OTAN no permiten tales envíos de armas a través de su territorio. El 3 de noviembre de 2016 un Mi-35 ruso realizó un aterrizaje de emergencia cerca de la ciudad siria de Palmira y fue alcanzado y destruido, muy probablemente por un arma sin retroceso no guiada después de tocar tierra. La tripulación regresó a salvo a la base aérea de Khmeimim. En el segundo conflicto de Kachin entre 2011 al presente, la Fuerza Aérea de Myanmar utilizó el Mi-24 en el conflicto de Kachin contra el Ejército de Independencia de Kachin. 2 helicópteros Mi-35 fueron derribados por el Ejército de Independencia de Kachin durante los intensos combates en las montañas del norte de Birmania en 2012 y principios de 2013. El 3 de mayo de 2021 por la mañana, un Mi-35 fue derribado por el Ejército de Independencia de Kachin, alcanzado por un Manpads durante ataques aéreos con helicópteros de ataque y aviones de combate. Surgió un video que muestra el helicóptero siendo golpeado mientras volaba sobre un pueblo. Contra la insurgencia iraquí posterior a los Estados Unidos, Irak ordenó un total de 34 Mi-35M en 2013, como parte de un acuerdo de armas con Rusia que también incluía helicópteros de ataque Mi-28. La entrega de los primeros 4 fue anunciada por el entonces primer ministro Nuri al-Maliki en noviembre de 2013. Su primer despliegue comenzó a fines de diciembre contra campamentos de insurgentes y varios militantes islamistas en la provincia de Al-Anbar que habían tomado el control de varias áreas de Faluya y Ramadi. Las imágenes de FLIR de los ataques han sido publicadas por los militares. El 3 de octubre de 2014 insurgentes supuestamente utilizaron un misil lanzado desde el hombro FN-6 en Baiji para derribar un helicóptero de ataque Mi-35M del ejército iraquí. Imágenes de video publicadas por los insurgentes antes nombrados muestran al menos otros 2 Mi-35 iraquíes derribados por artillería antiaérea ligera. Contra la insurgencia de Baluchistán entre el 2012 al presente, en el 2018 Pakistán recibió 4 helicópteros de combate Mi-35M INDE de Rusia en virtud del acuerdo de $153 millones. Ahora están estacionados en la base del Cuerpo de Aviación del Ejército en el acantonamiento de Quetta. Desde entonces, los helicópteros se han utilizado en varias operaciones de contrainsurgencia contra varios grupos militantes en la provincia de Baluchistán en Pakistán. A principios de 2022 una base en Nuski y un puesto de control en Panjgur pertenecientes al Frontier Corps Balochistan Paramilitary fueron atacados por insurgentes del Ejército de Liberación de Baluchistán. El ataque en Nuski fue rápidamente repelido, pero la situación en Panjgur no era buena, por lo que Mi-35 y se llamaron cañoneras AH-1F Cobra para apoyo. Proporcionó el apoyo terrestre y el reconocimiento que tanto necesitaban en la contraofensiva que condujo al éxito. En la crisis de Crimea del 2014, durante la anexión de la península de Crimea, Rusia desplegó 13 Mi-24 para apoyar a su infantería en su avance por la región. Sin embargo, estos helicópteros no entraron en combate durante su despliegue. En la guerra en Donbass del 2014, durante el asedio de Sloviansk el 2 de mayo de 2014, 2 Mi-24 ucranianos fueron derribados por insurgentes prorrusos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania afirman que fueron derribados por Manpads mientras patrullaban cerca de Slaviansk. El gobierno ucraniano confirmó que ambos aviones fueron derribados, junto con un Mi-8 dañado por fuego de armas pequeñas. Los informes iniciales mencionaron 2 muertos y otros heridos. Más tarde, 5 tripulantes fueron confirmados muertos y uno hecho prisionero hasta ser liberado el 5 de mayo. El 5 de mayo de 2014 otro Mi-24 ucraniano se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia después de ser alcanzado por disparos de ametralladora mientras patrullaba cerca de Slaviansk. Las fuerzas ucranianas recuperaron a los 2 pilotos y destruyeron el helicóptero con un cohete lanzado por un avión Su-25 para evitar su captura por parte de los insurgentes prorrusos. El avión de ataque ucraniano Sukhoi Su-25, con cazas Mi-29 como cobertura superior, apoyó a los Mi-24 durante la batalla por el aeropuerto de Donetsk. El 13 de octubre de 2018 un Mi-24 ucraniano derribó un dron Orlan 10 con fuego de cañón cerca de Lysychansk. En la guerra de Azerbaiyán-Karabaj de los años 2014 a 2016 y el 2020, el 12 de noviembre de 2014, las fuerzas azerbaiyanas derribaron un Mi-24 de las fuerzas armenias de una formación de 2 que volaba a lo largo de la frontera en disputa, cerca de la línea del frente entre las tropas azerbaiyanas y armenias en el territorio en disputa de Karabaj. El helicóptero fue alcanzado por un misil Igla-S, lanzado desde el hombro disparado por soldados azerbaiyanos mientras volaba a baja altura y se estrelló, matando a los 3 a bordo.
El 2 de abril de 2016, durante un enfrentamiento entre las fuerzas azerbaiyanas y armenias, las fuerzas de Nagorno-Karabaj derribaron un helicóptero Mi-24 azerbaiyano. El derribo fue confirmado por el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán. El 9 de noviembre de 2020, durante la guerra de Nagorno-Karabaj, las fuerzas azerbaiyanas derribaron un Mi-24 ruso con un Manpass. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán declaró que el derribo fue un accidente. 2 miembros de la tripulación murieron y uno sufrió heridas moderadas. El Ministerio de Defensa ruso confirmó el derribo en un comunicado de prensa el mismo día. En la actual guerra de Ucrania, el 1 de marzo, las fuerzas ucranianas derribaron un helicóptero ruso Mi-35M con un Manpass en el embalse de Kiev. El 5 de mayo de 2022, ingenieros ucranianos recuperaron el helicóptero en Vizhgorod. 2 Mi-35 rusos fueron derribados por un Manpass el 5 de marzo de 2022. El 6 de marzo, un Mi-24P, con número de registro RF 94966, fue derribado por Manpass ucranianos en el Oblast de Kiev. El 8 de marzo de 2022, un Mi-24 ucraniano de la Brigada de Aviación del Ejército 16 de Ucrania se perdió en Brovary, Kiev. Los pilotos, el coronel Oleksandr Mariniak y el capitán Iván Bezú, fueron asesinados. El 17 de marzo, el Ministerio de Defensa de Ucrania informó de la destrucción de un Mi-35M ruso, ubicación desconocida. El 1 de abril de 2022, 2 Mi-24 ucranianos supuestamente ingresaron a Rusia y atacaron una instalación de almacenamiento de petróleo en Belgorod. Las características principales son las siguientes: tripulación, 2 o 3, piloto, oficial de sistemas de armas y técnico, este es opcional. Capacidad de transporte, 8 soldados equipados, o 4 camillas, o 2.400 kilos de carga en una eslinga externa. Longitud, 17,5 metros, solo fuselaje, 19,7 metros incluidos los rotores. Envergadura, alas cortas de 6,5 metros. Altura, 6,5 metros. Peso vacío, 8.500 kilos. Peso máximo al despegue, 12.000 kilos. Planta motriz, 2 motores turboeje Isotop TB317, 1.600 kW, 2.200 HP cada uno. Diámetro del rotor principal, 17,3 metros. Área del rotor principal, 235,1 metros cuadrados, NACA 23012. Velocidad máxima, 335 km por hora. Alcance, 450 km. Techo de servicio, 4.900 metros. Armamento, cañones internos. Una ametralladora flexible Yakusev Borzov Yak-B Gatling de 12,7 mm en la mayoría de las variantes, con un máximo de 1.470 cartuchos de munición. Un cañón automático GSH-30K de doble cañón fijo en el Mi-24P, con 250 rondas de municiones. Un cañón automático GSH-23L de doble cañón flexible en el Mi-24BP y el Mi-24BM, con 450 cartuchos de munición. Un cañón automático flexible GIAT de doble alimentación de 20 mm M693 en el Mi-24 Super Ind MK2, 3, 4 y 5, con 320 rondas de municiones. Ametralladoras montadas en la ventana del compartimiento de pasajeros PKB. Tiendas externas. La carga útil total es de 1.500 kilos de pertrechos externos. Los puntos de anclaje internos pueden soportar al menos 500 kilos. Los puntos de anclaje exteriores pueden soportar hasta 250 kilos. Los pilones de punta de ala solo pueden llevar el misil 9M17 Falanga en el Mi-24A-D o el sistema 9K114 Sturm en el Mi-24BF. Bombas dentro del rango de peso, presumiblemente ZAB, FAB, RBK o DAB, etc., hasta 500 kilos. Bastidores eyectores múltiples MBD, presumiblemente MBD4 con 4 bombas FAB-100. Cápsulas dispensadoras de submuniciones minas KGM U2B. Armamento de primera generación, Mi-24D, de producción estándar, Gunpowder Gub 8700, con una combinación Yak-B de 12,7 mm más 2 GSH-G de 7,62 mm o una AGS-17 de 30 mm. Lanzacohetes V-16S5. Lanzacohetes V-32S5. Cohete S-24 de 240 mm 9M17 Fleita, un par en cada pilón de punta de ala. Armamento de segunda generación, Mi-24B, Mi-24P y Mi-24D, más actualizado. Cápsula UPK-23-250 que lleva el GSH-23L. B-8B-20, una versión ligera de helicóptero de tubo largo del lanzacohetes S-8, 9K114 Sturm en pares en los pilones exterior y de punta de ala.